Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes del Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre la organización social de Mesopotamia y Egipto. Es importante tener en cuenta, primero vamos a hablar un poco sobre el concepto de qué es una civilización. Entendemos como una civilización al conjunto de costumbres, conocimientos, artes e instituciones que constituyen formas de vida de una sociedad. Entonces el día de hoy vamos a abordar el tema de por qué la civilización de Mesopotamia y Egipto ha aportado en grandes aspectos de la vida de las sociedades. En este sentido, las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un alto grado de complejidad en sus formas de organización, políticas, sociales, instituciones, ¿sí? Son estructuras que se han formado a partir del tiempo y que han aportado para la historia de la humanidad. Entonces, en este momento vamos a hablar un poco sobre la civilización de Mesopotamia y Egipto. Vamos a hablar un poco de Mesopotamia. La civilización de Mesopotamia tuvo lugar alrededor de 4000 antes de Cristo y corresponde a las primeras poblaciones y asentamientos permanentes. Entonces fueron una de las grandes civilizaciones que empezó a asentarse en un lugar, a ser sedentaria, ¿sí? Y empezó a establecerse en dos ríos muy importantes, que son los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos le permitieron a esta civilización, digamos, asentarse en ese territorio para poder tener la siembra, ¿sí? Y digamos que a partir de ahí empezaron a trabajar la agricultura como economía importante en esta civilización. También dice que el origen del nombre de Mesopotamia significa tierra entre ríos y digamos que por eso digamos son dos ríos muy importantes para que los tengamos en cuenta, el río Tigris y el río Éufrates. Dice que Mesopotamia se destacó por albergar múltiples imperios y culturas que evolucionaron en conjunto y por eso se la considera la cuna de la civilización, una de las más importantes del mundo. Entre las principales poblaciones se destacaron la sumeria, la siria, la acadia y la babilónica, que son poblaciones que también aportaron en muchos aspectos de la vida a nivel económico, político, social y tecnológico. También desarrollaron técnicas de agricultura, ¿sí? Como les dije anteriormente, utilizaron el agua de los ríos para poder sembrar y poder tener sus alimentos, lo que les permitió tener ciudades con gran densidad de población, ya que las podían alimentar. La civilización mesopotámica, ¿sí? Se remonta a la prehistoria, en especial a fines del periodo neolítico. Era en la que los humanos vivían de manera nómada en grupos reducidos y se dedicaban a la caza y a la recolección. Entonces, vamos a hablar de dos conceptos. Nomadismo significa que es cuando las personas se trasladaban de un lugar a otro. Y sedentarismo es cuando se asentaron en un lugar. En este caso, algunas civilizaciones se empezaron a asentar porque dijeron que tenían posibilidades para poder tener ahí la caza, podían pescar, podían sembrar y tener un territorio, digamos, en un solo lugar. Dice también es que una región que no presentaba las mejores condiciones supieron aprovechar los canales de los ríos que anteriormente ya los mencioné. Y estos ríos permitieron el riego de la siembra y desarrollaron la agricultura y la cría de animales. Entonces digamos que muchas civilizaciones, que vamos a mirar después también, permitieron, digamos que los ríos les permitieron hacer agricultura, ¿sí? Porque podían regar los cultivos, también podían alimentar tanto a las personas que estaban en su población como a los animales que estaban, digamos, creciendo en su territorio. Esta civilización comenzó a edificar los primeros pueblos estables e inició los asentamientos humanos que fueron transformándose poco a poco. Características de la civilización mesopotámica, la agricultura y la cría de animales, que lo mencioné anteriormente, múltiples culturas que cruzaban con civilizaciones vecinas como Egipto y el Valle del Indo, la diversidad de los pueblos que habitaron como los sumerios, los acaidos, el desarrollo de importantes conocimientos sobre matemática, astronomía y arquitectura, y la religión politeísta.
¿sí? Entonces digamos que ellos creían en varios dioses, y por eso, digamos, eran politeístas, ¿sí? La civilización egipcia, que digamos que aportó y qué es la civilización egipcia. Esta civilización se formó en el año 4000 a.C., luego del surgimiento de la escritura, y esta civilización lo que aportó, dicen que es una civilización icónica, que significa que empezó a, a escribir, pero a partir de imágenes, ¿sí? Se estableció a orillas del río Nilo, en el norte del continente africano. Entonces digamos que la civilización egipcia hace parte del continente africano y su principal río es el río Nilo. Podemos aquí mostrar una imagen, dice que los egipcios llamaban a su tierra Quebet, que significaba tierra negra y fértil. La civilización egipcia se estableció al noreste del continente africano, limitando este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. Los egipcios llamaban esta tierra Kemet. En sus comienzos, antes de convertirse en esta poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos alrededor de la media luna fértil o creciente fértil. Y un siglo después, el rey Menes dominará el norte y unificará la región, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía del faraón egipcio. ¿Cómo era la organización social mesopotámica? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esa organización. Dicen que la primera, digamos, ente principal y el que lideraba era el rey, que era la cúspide máxima de autoridad. Después seguían los nobles y sacerdotes o altos funcionarios, los escribas, que eran los funcionarios del palacio y del templo, además de los comerciantes. Había una característica de los escribas, es que eran muy estudiosos y le ayudaban al rey a escribir y también a pensar diferentes estrategias también de guerra, y eran las personas que tomaban apuntes de lo que decía el rey. Y por último estaban los campesinos, los artesanos, los soldados y los pastores, y como última instancia, que no tendrían derechos, eran los esclavos. Aquí podemos observar una pirámide donde podemos observar que es jerarquizada, significa que el rey es el que tiene el poder. Como segunda instancia los nobles, los escribas, los campesinos y los esclavos. La organización egipcia, digamos que tenía un ente también importante jerárquico, y el principal, digamos, líder y que tenía el poder era el faraón. Como segunda instancia eran los nobles y sacerdotes, los soldados, los escribas, comerciantes, artesanos y campesinos. Como podemos observar un poco, puede tener la misma comparación con los mesopotámicos, pero hay una diferencia, que allá le llamaban faraón. Entonces estaba compuesta esta sociedad a nivel jerárquica, ¿sí? Claramente diferenciada. Podemos mirar que el rey era el que tenía, digamos, el poder absoluto, y caracterizado por la monarquía, que significa que él tenía solo el poder. Entonces había una diferencia de que el faraón tenía una monarquía absolutista y teocrática, solamente él lideraba ese proceso. También disponía de la vida y de los bienes de sus súbditos, o sea, que él disponía en qué momento podría vivir o morir. Las familiares de los faraones egipcios resultaban favorecidas con tierras, con tesoros y cargos públicos, y la nobleza estaba formada por sacerdotes y altos funcionarios. Se dedicaban a ofrendar a los dioses y como pago recibían tierras, ¿sí? Y entre los altos funcionarios se encontraban los primeros magistrados, considerados la mano derecha del faraón, y de ahí en adelante todos los estamentos, como los soldados, los escribas, que los escribas fueron los encargados de escribir los documentos de todo tipo. Entonces podemos mirar esas diferencias marcadas en estas dos civilizaciones. Agradezco por su atención, nos vemos en un próximo video.